Quiero comenzar saludando a todos los amigos que se están conectando o se van a conectar a nuestras enseñanzas dominicales. Todos los domingos a las 11 de la mañana, hora California, hora local, estamos llegando hasta tu casa, hasta tu oficina. Es nuestro deseo, nuestro anhelo, cada semana poder llevar hasta ti una enseñanza, una prédica, algo que sirva, que anime, que fortalezca tu espíritu. En la semana hacemos tantas cosas, algunos en muchas agendas, en muchas actividades, pero qué importante es dejar unos minutos, unos momentos para que el Señor nos hable a través del Espíritu Santo por su palabra. Semana a semana hemos venido hablando sobre el reino de los cielos, un tema vertebral, un tema fundamental en los labios de Jesucristo, en el pensamiento y la predicación de los apóstoles y por supuesto un tema fundamental en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, en todos aquellos que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y para nosotros hoy día es un gusto poder continuar en esta, vamos a decir, secuencia que tiene que ver con el reino. Hemos hablado de varios aspectos, de varias cosas importantes. La semana anterior hablamos de la iglesia, su trascendencia, su origen y muchas otras cosas. Pero hoy día yo quiero hablarles un poquito también relacionado al reino de los cielos, pero básicamente que tenga que ver con señales, prodigios y milagros. Y quiero ir a un verso bíblico allá en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Vayan ahí a sus Biblias, en el cuarto Evangelio, en el capítulo 14, en el verso 12, el Señor Jesucristo declara las siguientes palabras. Yo las tomo como una palabra profética, una palabra que nos anima, que nos fortalece, para que vayamos un poquito más allá en lo que significa vivir en la vida sobrenatural, en la vida de milagros, en la vida de respuestas y sabiendo que al Dios que oramos, cantamos, alabamos y adoramos sigue obrando eficaz y poderosamente en los cuerpos, en las vidas de aquellas personas que siguen creyendo y confiando en Él. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Repito, San Juan capítulo 14, verso 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué interesante. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Quiero que te quedes con esa frase, yo lo haré. Esto me recuerda otra palabra de Jesucristo cuando Él dijo: yo estaré contigo, yo te voy a acompañar, yo seré tu amigo de jornada. ¿Hasta dónde? Hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Nosotros creemos en un Dios fiel y poderoso, pero también un Dios, por sobre todas las cosas, milagroso y sobrenatural. Y aquí dice la palabra, y palabras del Señor Jesucristo, que Él nos invita para que también vayamos y nos movamos en señales prodigiosas, que nos movamos en señales poderosas. Jesucristo, cuando revisa su ministerio a través de los evangelios, te das cuenta que por un lado sanaba enfermos, por otro lado liberaba endemoniados y por otro lado resucitaba muertos. En alguna ocasión también multiplicó los panes y los peces. Y cuando tú ves a Jesucristo, lo ves caminando, lo ves compartiendo con la gente de manera natural, pero trayendo lo sobrenatural. Quiero que pienses en eso. Caminar en lo natural, pero trayendo lo sobrenatural. Me recuerdan palabras de Jesucristo cuando nos enseña esa famosa y conocida oración del Padre Nuestro. Y en un momento Él dice:
que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también se haga en la tierra. Trayendo el cielo a la tierra, la voluntad del cielo, el propósito del cielo, el deseo del cielo, trayéndolo a la tierra. Es como que nosotros fuéramos el conducto, el puente, el camino para que lo que está en el cielo se cumpla en la tierra. Por eso yo te animo que cuando tú veas a una persona en dificultades, necesidades o enfermedad, no tengas temor en orar por esa persona. No tengas miedo, no te asustes, porque eso está dispensado para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que creen. Me recuerdan palabras del mismo Señor Jesucristo allá en Marcos, en el capítulo 16. Y Él dice estas palabras: y pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Repito, y pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Fíjese que esta mañana me pasó algo interesante y le doy gracias a Dios porque oro para que todos los días yo pueda estar viviendo alguna experiencia poderosa, milagrosa y sobrenatural. Y así como yo lo pido y así como puedo empezar a vivirlo, también el Señor quiere que tú lo hagas y que tú lo vivas allí, en tu vida personal, en tu vida familiar. ¿Por qué? Porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Esta mañana yo estaba llamando a una persona y cuando empecé a escucharla noté que tenía ciertos problemas. Y en ese momento el Espíritu Santo me invitó o me inquietó para que orara por ella. Cuando yo empecé a orar por esta persona, el Señor soltó a través de mí palabra profética. Y yo empecé a orar en el Espíritu y mientras oraba yo empecé a vertir y comencé a soltar una palabra profética sobre esa persona, entre palabra de ciencia, palabra de sabiduría, una palabra que animó, que fortaleció a esa persona, y que yo estoy seguro que después de esa oración vino un ambiente distinto, una atmósfera distinta, porque eso todo tiene que ver con la presencia del Señor Jesucristo en una casa, en una empresa, en una oficina, en una familia. Por eso, si tú en estos momentos crees en el Señor Jesucristo, muévete en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores. Esta semana yo le compartía a mi esposa en base a un verso bíblico que hay gente que escucha la palabra, pero que no se mueve en el poder de la palabra. Pero hay otros que reciben la palabra y se mueven de acuerdo a la palabra. Ahí está la diferencia. O escuchas o recibes. Entonces la gente que escucha un mensaje tras mensaje, una enseñanza tras otra enseñanza, no siempre está funcionando o no siempre está operando en el poder de la palabra. Le comentaba justamente a mi esposa y yo le decía que hoy día más que nunca nosotros necesitamos no solo oír o no solo escuchar, sino también recibir la palabra, creer la palabra y movernos en esa palabra, porque la palabra, la escritura, las promesas de Jesucristo están aquí para que nosotros las hagamos una realidad, para que las podamos vivir, experimentar y por supuesto disfrutar, porque eso es el deseo de Dios, que sus hijos y aquellos que creen en Él puedan tener ese placer, esa bendición de disfrutar la presencia de Jesucristo. Así que si en este mismo instante, mientras tú me estás oyendo o me estás viendo, estás en una necesidad física, yo en el nombre de Jesucristo oro por ti para que esa dolencia en este minuto desaparezca, para que esa enfermedad o ese diagnóstico en el nombre de Jesucristo sea revertido. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo sigue sanando, sigue restaurando nuestros cuerpos. Él tiene poder para sanar, poder para revertir y poder para cambiar aquello que está afectado. Sabemos que el Señor no solo tiene poder para crear, Él no solo es un Dios creativo, Él también tiene poder
para recrear todas las cosas. Ese es nuestro Dios. En Él creemos, en Él confiamos y por supuesto en Él descansamos. El reino de Dios, el reino de Jesucristo y las señales prodigiosas. ¿Qué te parece si vamos a Mateo capítulo 4, verso 17? Ahí dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo ahí resume, ahí condensa lo que es su visión de ministerio, lo que fue su ministerio aquí en la tierra. Y Él dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué me afecta eso? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me sirve o no me sirve? ¿En qué se acerca a mí el que el reino de Dios se haya acercado? ¿En qué me afecta positiva o negativamente? Quiero que vayan ahí a Mateo capítulo 4, verso 23 y 24. Y dice ahí: y recorrió Jesús toda Galilea. Jesucristo caminaba por la ciudad. Jesucristo se movía entre la gente. Jesucristo no vivía en un claustro. Jesucristo no vivía en cuatro paredes o entre cuatro paredes. Jesucristo se conectaba con la gente. Y dicho sea de paso, yo soy de los que creen que la próxima generación, que son esta y la que viene, con respecto a la evangelización, tiene que ver mucho con asociarnos, con conectarnos con la gente. Jesucristo no solo tenía amor, sino que también compartía su amor. Y Él era amigable y Él se asociaba con la gente. Así como estaba con un pescador, también podía estar con un publicano. Se sentaba a la mesa a comer con un religioso. Se sentaba con los saduceos, los fariseos. Jesucristo no tenía problemas en sociabilizar. Mientras Él pudiera compartir el mensaje, llevar adelante la visión de ministerio y cumplir el propósito para el cual había venido a esta tierra, Él estaba feliz y contento. Y creo que eso es lo que hace pleno a la gente cuando nosotros estamos en el propósito de Dios. Aquí no se trata solo de juntar dinero, no se trata solo de comprar cosas, menos de pagar cuentas, no se trata solo de eso, es mucho más que eso. Fuimos creados, fuimos diseñados, fuimos pensados por Dios con un propósito exclusivo. Y el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos revela para qué nos trajo a esta tierra. Y dice también su palabra que su voluntad hacia nosotros, hacia ti, hacia mí, hacia cada persona, es buena, es agradable y es perfecta. Aquí dice entonces: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos la palabra, la exhortación de la palabra, la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Sabemos que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Y Jesucristo, donde pudo, compartió e impartió su amor a la gente. Y ese amor se vio reflejado en esas acciones poderosas, milagrosas, a través de dones poderosos, que así como los tuvo Jesucristo, también los tenemos hoy día nosotros. El Señor ha dotado a su iglesia, ha impartido a su iglesia, a aquellos que creemos en Él y en su palabra, para que esos dones se manifiesten, orando por enfermos, bendiciendo a la gente, escuchando al afligido. Dice también aquí en Mateo capítulo 9, verso 35, donde dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Volvemos
a la misma idea, volvemos al mismo principio. Jesucristo caminaba para observar a la gente, para conversar con la gente, para asociarse a la gente, para conocer sus necesidades ahí en el lugar in situ, donde la gente estaba, donde la gente vivía. Ahí llegaba Jesús. Dice, y recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Quiero que te quedes con estas dos palabras: proclamando y sanando, predicando y sanando, enseñando y sanando. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Jesucristo, el que operaba en Jesucristo y que hoy día está en cada uno de nosotros. Por eso dije, la palabra de Dios, promesa de Jesucristo, dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Tenemos que orar creyendo, confiando en que la obra de Cristo se sigue replicando en este tiempo. El mismo Jesucristo de 2000 años atrás es el mismo Jesucristo que hoy sigue sanando, sigue trayendo su gloria, su poder a aquellos que lo necesitan y lo requieren. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 9, verso 33? Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ese era el comentario de los judíos, ese era el comentario de sus coterráneos, ese era el comentario incluso de sus familiares, el comentario de los religiosos, incluso los del Imperio Romano, porque empezaron a ver en la ciudad, en los pueblos, en las aldeas, cómo enfermos eran sanados, cómo afligidos eran restaurados. Y comenzaron a ver cómo gente que no tenía solución a nivel de sociedad estaban siendo bendecidos, sanados y restaurados por Jesucristo. En el poder de Jesucristo, esta gente cambiaba y era transformada. Ahí tenemos un caso muy peculiar, el caso del endemoniado de Gadara. Un hombre que en ese instante nadie podía controlarlo. Dice que aún rompía los grillos, las cadenas. Todos le tenían miedo. Yo me imagino que nadie pasaría por esos senderos o cerca de esos senderos, porque sabían que si pasaban por ahí, este hombre o los golpeaba o quizás hasta los mataba. Así que la gente estaba asustada, atemorizada, hasta que llegó Jesucristo. Y todo eso cambió. Y luego entonces vemos a un hombre restaurado, cambiado, transformado, liberado. Otra persona que después se convierte en un evangelista, en un predicador, porque él va y cuenta las cosas grandes, gloriosas y maravillosas que Cristo había hecho en él. ¿Dónde? Parte por su casa. Seguramente después se fue a otras casas y tal vez terminó en aldeas, pueblos, predicando, anunciando el evangelio y la obra de Cristo en su vida. Yo siempre he dicho, la mejor evangelización es nuestros propios hechos, nuestra propia experiencia. Continúo. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira qué interesante, porque la sanidad de los milagros los comienza el Señor Jesucristo. Él comienza a obrar. Él salía por las aldeas caminando, conversando, conociendo los problemas y las necesidades de las mujeres, de los varones, de los matrimonios, de las familias, de los jóvenes, de los ancianos. Y allí el Señor Jesucristo impartía su bendición. Repito, la evangelización nuestra en los próximos días es una evangelización por asociación. Cuando estés con alguien y el Señor te dé una palabra profética, imparte esa palabra, entrega esa palabra. No te asustes, no te atemorices. O si estás en algún lugar y el Señor te da una palabra de ciencia, suelta esa palabra de ciencia sobre esa persona, sobre ese matrimonio, sobre esa familia, porque allí también el Señor quiere obrar.
Hay algo que podemos hacer por la gente y generalmente las personas no se niegan, y es orar por ellos. Cuando tú los escuches, cuando tú los oigas, cuando tú te enteres que están pasando situaciones duras, difíciles, complicadas, allí estás tú, aquí estamos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevar una palabra de oración, una palabra de consuelo, una palabra que indudablemente va a ayudar y va a servir para que estas personas reconozcan a Jesucristo en toda plenitud. Ahora, mira qué interesante, comienza Jesucristo con estas señales después de predicar el reino de los cielos y continúan sus discípulos. Hay quienes dicen que las señales, milagros, se quedaron allá con los discípulos. Hay gente que cree en eso. Yo no creo en eso. Yo creo que el mismo Cristo de ayer es el Cristo de hoy. Hay gente que dice, eso es o fue parte del antiguo, la iglesia en sus primeros inicios, allá en los comienzos, era necesario, era importante, porque a través de esas señales tenía que la iglesia solidificarse, cimentarse, avanzar y crecer. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesucristo nos invita aquí en Juan y en otros muchos versos, que vamos a hacer señales, que vamos a ir y movernos en lo sobrenatural, yo creo que el Señor Jesucristo está hablando de nosotros, te incluye a ti y a mí. Y quiero animarte a algo muy sencillo. Puedes empezar a probar el poder de Dios en tus propias necesidades, en tus propios problemas, en situaciones muy caseras, muy domésticas, muy tuyas, muy propias. Comienza a orar, comienza a soltar una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra milagrosa, una palabra creativa. Comienza a soltar el poder de Dios de tal manera que tú en tu propia vida puedas ver cómo Dios está obrando y quiere obrar. Cuando ya te animas y ves una respuesta, o ves una sanidad, o ves un milagro, eso comienza a acrecentar nuestra fe en Jesucristo. Y comienzas a avanzar y poquito a poquito nuestra fe va creciendo. Esto es como cuando tú estás en la orilla del mar y tú dices, parece que esta agua está un poquito helada. Y lo primero que haces es poner la punta del pie. Pero luego te empiezas a animar y ya no es la punta, ya es un poquito más, el pie completo. Pero cuando ya te empiezas a animar un poco más, ya no es el pie, ya es hasta las rodillas, y así sucesivamente, hasta que no te das cuenta cuando ya estás zambullido, ya estás metido ahí en ese mar, nadando, disfrutando las bendiciones de Dios. Así es el que camina en la fe. Yo creo que el Señor Jesucristo hace rato nos invitó y nos dio un rema en la palabra cuando le dice a Pedro, ve y dice que meta sus barcas al interior, que vaya mar adentro. Esa expresión mar adentro tiene que ver justamente con ir más allá, con creerle más a Dios, con avanzar un poco más. No dudes de lo que Dios te está diciendo, ese plan, ese proyecto, esa empresa, ese sueño. No dudes en ponerlo en práctica. He visto a tanta gente cómo ha ido avanzando paso a paso y ha ido viendo la gloria de Dios. ¿Cómo se desata el poder de Dios? ¿O dónde se desata el poder de Dios? Cuando hay fe, cuando hay confianza, cuando creemos en Él, que Él tiene poder para obrar, Él tiene poder para hacer las cosas. Es ahí cuando nosotros empezamos a comprobar que el Señor tiene su gracia, tiene su amor y tiene su poder en favor nuestro. Por eso es importante ir dando pasos. La fe va creciendo, la fe se va perfeccionando, la fe va avanzando. Cada día nosotros vamos viendo un poco más la gloria de Dios. Pero quiero animarte, atrévete a dar pasos. No te quedes nadando allá en los 50 centímetros. También puedes ir al metro. Y cuando llegas al metro, vete al 1,5 metros. Y cuando vas al 1,5 metros, métete a los 5 metros. ¿Por qué? Porque en Cristo y con Cristo siempre vamos a la segura.
Hay gente que a veces siente temor, siente como miedo, es que si hago esto y si a lo mejor Dios no me acompaña, si Dios lo ha puesto en tu corazón, si es algo repetitivo, si es algo que está ahí constante, si es algo permanente, incluso a través de una palabra profética, de un sueño, de una palabra escrita, de un rema en el espíritu, lo que el Señor esté poniendo en tu corazón, yo quiero animarte. ¿Por qué? Porque estar en el reino de Cristo no es religión. Estar en el reino de Cristo no es vida, es resurrección, es vida poderosa, es vida milagrosa, es vida sobrenatural. Aquí pudimos ver base bíblica y hay muchos versos más. Mira, yo solamente toqué 4 o 5 bases bíblicas de los evangelios, pero no hemos leído el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles es una agenda interminable de milagros. A un Pedro resucitando, a un Pablo también resucitando, haciendo liberaciones, a un Felipe que se va a predicar a una ciudad que le envía el Espíritu Santo, y ahí comienza a ver la gloria, el poder, la grandeza de Dios. Y cuando vemos el libro de los Hechos o las cartas apostólicas, vemos que están llenas de sanidades, de prodigios, de milagros, porque ese es el evangelio de Jesucristo. Yo le doy gracias al Señor porque yo vengo de una familia cristiana. Yo nací con Biblia, yo nací con escuela dominical. Yo desde niño me crié en una congregación. Mis padres fueron fundadores junto a mis tíos allá en Valparaíso, Chile, hace muchos años atrás, de una congregación, calle Colón con Uruguay. Ahí comenzaron ellos y ellos fueron fundando. Mi padre fundó muchas congregaciones. Él comenzó en casas, alcanzando gente. Me recuerdo una experiencia de las muchas que él me alcanzó a compartir. Me acuerdo de una experiencia. Él me dice que un día estaba dirigiendo un grupo allá en Recreo, Viña del Mar, un sector de la ciudad de Viña del Mar, en la calle Habana. Ahí él tenía un grupo donde semana a semana estudiaban la palabra. Y mi padre se iba por el sector y golpeaba puertas y le hablaba a los vecinos que estaban orando por ellos y si necesitaban algo, oración, sanidad, que le avisaran. Y dice que un día llega una persona con un niño enfermo. No, llega una persona, dice, y traen a un paño de una persona. Y dice, queremos que ore por este paño. Y yo sé que no es la base bíblica, yo sé que la Biblia no dice eso, pero hay gente que también lo hace y la fe que pone esta gente, Dios la respalda muchas veces. Y dice que mi padre oró por ese paño y se lo llevaron al enfermo. A la semana el enfermo llegó ahí donde estaba el grupo, donde se juntaban a estudiar, a orar y a cantar. Y dice que esta persona estaba tan agradecida que, bueno, agarró el paño y lo guardó. Y cuando se vino un familiar o un amigo o un conocido, este amigo se acordó del paño y se lo envió a esta persona y que también se sana. Y cuando a mi papá le cuentan, ya el paño había ido a muchas casas y a muchas personas. Lo bueno que en ese momento mi papá usó de discernimiento y de sabiduría y me cuenta que le dijo a la familia, por favor, le dijo, no hagan más eso, porque no es el paño, dice, es Jesucristo. El paño es un elemento, es un medio físico, pero no es el paño, es Jesucristo. Bueno, quiero contar esta anécdota como muchas más que mi papá, mis padres y otros que yo conozco, que Dios usaba poderosamente en señales, en sanidades. Por supuesto, también yo soy un testigo de la grandeza de Dios, de los milagros de Dios. Yo soy un milagro caminando. A los 3 años yo fui desahuciado por la ciencia médica. A los 3 años la medicina no tenía nada que hacer por mí. ¿Qué tenía yo? Según diagnósticos médicos certificados, leucemia. Todos saben lo que es leucemia, cáncer a la sangre. Si hoy día hay ciertos conocimientos y ciertos apoyos de ayuda, imagínense 61 años atrás. Muy difícil, muy complicado. Pero hay un Dios
que no había dicho la última palabra. Hay un Cristo que no había dicho la última palabra. Acá estaba el diagnóstico médico y acá estaba la palabra de Jesucristo. Acá estaban los doctores, pero aquí estaba mi Señor. Y mi Señor determinó que yo iba a vivir más años. Ya tengo 61 años y sigo viendo la gloria de Dios. O sea, Jesucristo sana cáncer. Jesucristo sana cualquier tipo de enfermedad, porque el Señor Jesucristo no solo nos mandó a predicar y enseñar el evangelio del reino, sino también a operar, a movernos en ese poder, el poder de la palabra, el poder de Jesucristo, ese poder que sana, que restaura, que resucita, que libera, que bendice y por supuesto que trae la presencia del Señor. ¿Qué te parece si vamos terminando en oración? Déjame orar por ti. Si hay alguna dolencia en tu cuerpo, pon tu mano ahí donde está esa dolencia. Si hay alguien ahí en tu casa que está enfermo, quiero que vayas donde él se encuentra ahora y pongas la mano sobre esa persona. Si en estos momentos tú sabes de algún familiar que no lo está pasando bien, que está pasando alguna situación difícil, complicada, yo quiero que te unas conmigo a orar. Padre, yo confío y creo en tu palabra. Yo soy un testigo de lo que tú has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Yo creo, Señor, que tú eres un Dios poderoso, eres un Dios de milagros. Y oro por todas estas personas que en estos momentos se están uniendo junto a mí para orar. Tu palabra nos invita, Señor, a orar unos por otros, a bendecirnos unos a otros. Y en el nombre de Jesucristo, yo oro por aquellos que están afligidos, por aquellos que están desorientados, por aquellos que están desesperanzados, por aquellos que están enfermos, para que el poder de Jesucristo les sane, el poder de Jesucristo les restaure, el poder de Jesucristo venga en estos momentos y haga cambios poderosos, cambios potentes, y que la unción y la bendición de Jesucristo les alcance de acuerdo a tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que para el que cree, todo es posible. Y nosotros creemos en ti, creemos en tu palabra y en la manifestación de tu poder en este tiempo. Gracias otra vez. Recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Antes de irnos, quiero que también, si quieres ponernos tus peticiones, tus comentarios, tus preguntas, estamos aquí para ayudar, para servir en lo que necesites, en lo que te podamos echar la mano, como decimos. Así que cuenta con nosotros, no te olvides, ahí donde dice compartir, compártelo con algún amigo, algún familiar, algún conocido, que creas que esta palabra le va a ayudar, que creas que esta palabra le va a bendecir. Estamos por Facebook, Visión 21, o también por mi perfil, José Figueroa, o también por YouTube, canal Visión 21. Y no te olvides, pronto estamos por comenzar el módulo profético de nuestra escuela virtual. Si te interesa, vamos a estar hablando qué es profecía, quiénes pueden profetizar. Hay profecía para este tiempo, hay profetas en este tiempo, hay muchas cosas que vamos a entender, comprender y dilucidar. Estás invitado, háblanos, pregúntanos si tú tienes interés, y también si tú tienes interés en ser parte de nuestra congregación, no te olvides, nos congregamos domingos acá en el centro, 1675 Barbara Ward. Ahí estamos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos para que compartas con nosotros y que podamos tener un lindo y hermoso tiempo de edificación y crecimiento en la palabra de Dios. Es un gusto, es un placer estar contigo cada semana. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes y deseamos que tengan un hermoso, poderoso y bendecido domingo. Que Dios les bendiga.